Que el Señor le bendiga en esta hermosa tarde. Agradecemos infinitamente al Señor este privilegio que nuevamente nos concede salir al aire para compartir el mensaje de la palabra del Señor, y para nosotros es una bendición que nos acompañe cada día el día jueves para poder compartir la palabra del Señor. Deseamos que la bendición del Dios Todopoderoso esté derramándose sobre su vida, sobre su familia, y que Dios lo prospere conforme sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Bien, mi querido hermano y amigo, en esta tarde voy a invitarle a que se una juntamente conmigo en una hermosa oración. Vamos a invocar la presencia del Señor para que Él tome el control de nuestras vidas y que esta palabra pueda llegar a los corazones que en este momento necesitan la palabra del Señor en sus vidas. Y oramos, Padre Santo, en el nombre glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, en este hermoso día, yo agradezco esta oportunidad gloriosa y maravillosa que usted me concede de poder nuevamente compartir un mensaje de la palabra suya. Le pido, Señor, que bendiga a todos nuestros radios oyentes y edifícalos en la santísima fe. Espero que tu gracia y tu misericordia se derrame sobre cada uno de ellos y que esta palabra tuya pueda encontrar un lugar donde poder obrar. Te lo pido todo en el nombre glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, mi querido hermano y amigo, después de haber estudiado extensamente la epístola a los Hebreos, donde creo que Dios lo bendijo a usted en una forma muy especial y aprendimos cosas gloriosas que nos escribe esta maravillosa epístola. Ahora le invito para que me acompañe en el estudio exegético de la epístola a los Romanos. Vamos a empezar un estudio glorioso de la palabra del Señor en una de las epístolas más profundas y extensas en el conocimiento de los misterios preciosos de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esta epístola es de la pluma del apóstol San Pablo, una epístola muy maravillosa. Voy a invitarle para que leamos la palabra del Señor y yo quiero tomar los primeros 6 versículos de la epístola a los Hebreos. Y yo leo la palabra como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra del Señor dice de la forma siguiente: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, mi querido hermano y amigo, en esta maravillosa oportunidad
Vamos a dar inicio al estudio precioso de la epístola a los Hebreos. Esta maravillosa epístola, estimado hermano y amigo, la carta a los romanos, contiene 16 capítulos, 433 versículos y más de 9.500 palabras en la versión bíblica del castellano. Si intentáramos determinar el valor de esta epístola, amigo oyente, por su doctrina, por su historia, por su profecía y por los millones de santos y teólogos que sus páginas han producido durante los últimos 20 siglos, tendríamos que calcular en miles de millones de dólares. Mi oración en esta tarde es que le plazca a Dios usar las siguientes enseñanzas de las páginas sagradas de esta epístola. De igual manera, amigo oyente, que a mí me informa, aprendo y me ilumina y a la vez me inspira, y que sea de inspiración también a muchos de otros creyentes acerca de esta gran epístola, que es como la Constitución y la Declaración de los Derechos de la Fe Cristiana. Amigo oyente, quizás al hacer una conclusión de esta maravillosa epístola, concluimos que es la Constitución y la Declaración de los Derechos de la Fe Cristiana. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, amigo oyente, cuando estudiamos esta maravillosa epístola y vemos el cuadro panorámico de ella, a nuestra mente se dibujan, amigo oyente, una semejanza como a 4 edificios. Bendito sea el nombre del Señor. En el primero encontraríamos el tribunal de la justicia divina, la ira de Dios, la condenación y la justificación, el cual lo explica el apóstol en los primeros 5 capítulos de su escrito. Luego, amigo oyente, encontramos el secretario de este tribunal en el versículo 1 hasta el 17 del capítulo 1. Y después encontramos las actas del tribunal en el capítulo 1, verso 8 y hasta el capítulo 4, verso 25. Y luego encontramos, amigo oyente, la revisión en el capítulo 5, versículo 1 al versículo 21. Todos estos aspectos, amigo oyente, de esta estructura que le estoy explicando, lo tomaremos minuciosamente para explicar cada una de estas partes que le he mencionado. Luego, en el siguiente edificio, podemos ver la central de la energía de la gracia, el método de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Es una maravillosa exposición de esta maravillosa epístola. Ahora, amigo oyente, ¿qué encontraríamos en este segundo edificio? Encontramos el plan de Dios en el primer piso de este edificio y la santificación. Lo explicamos en Romanos capítulo 6. Luego encontramos, amigo oyente, el dolor. Esto está ubicado, viendo este panorama de la palabra del Señor, lo ubicamos en el segundo piso. La frustración,
en el capítulo número 7. Y luego el precio. Lo encontramos ubicado, amigo oyente, para que tomemos un orden bien especial. ¿Cómo es que se organiza esta epístola? La, la preservación en Romanos capítulo número 8. Y luego tenemos el edificio número 3. Y ahí encontramos todo el contenido de la sinagoga de Israel, la sabiduría de Dios, la explicación y la vindicación. En el capítulo número 9 hasta el capítulo número 11. Y luego tenemos la soberanía de Dios y la elección de Israel en Romanos capítulo número 11. Luego tenemos, amigo oyente, la justicia de Dios y el rechazo de Israel al presente tiempo, Romanos capítulo número 10. Y luego la sabiduría de Dios y la restauración de Israel en el futuro. Lo encontramos en Romanos capítulo número 11. Luego pasamos, amigo oyente, al cuarto edificio. Y aquí encontramos el templo de Dios, la voluntad de Dios, la transformación y la exhortación. Romanos capítulo 12 hasta el capítulo 16. Amigo oyente, algo más que encontramos es las responsabilidades públicas de todos los redimidos. Capítulo 12, versículo 1 hasta el versículo número 15. Y luego, comentarios personales para los creyentes en Romanos capítulo número 15, versículo número 14 y capítulo 16 hasta el versículo número 27. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, estimado hermano y amigo, entrando en materia, encontramos este aspecto tan maravilloso y aquí entramos en el desarrollo a ver toda la información que encontramos en el primer edificio de la estructura de la exposición de esta maravillosa epístola. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, amigo oyente, encontramos las actas del tribunal romano. En el capítulo número 1, verso 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y en Romanos capítulo 4, verso 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ahora, amigo oyente, encontramos algo especial, la revisión, en Romanos capítulo 5, verso 1 al 21. Y dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, amigo oyente, en esta maravillosa expresión de esta epístola, encontramos la central de la energía de la gracia, el método de Dios. Encontramos el plan
Y decíamos en el primer piso de este edificio, el dolor, segundo piso, la frustración. Y luego el precio, en el tercer piso, la preservación. Romanos capítulo número 8. Luego encontramos la sinagoga de Israel, la sabiduría de Dios, la explicación y la vindicación, en Romanos 9 hasta el capítulo número 11. Ahora, amigo oyente, también encontramos la soberanía de Dios y la elección de Israel, la justicia y el rechazo de Israel en el presente siglo. Y luego tenemos, como dijimos, el templo de Dios, la voluntad de Dios, la transformación y la exhortación. En Romanos capítulo 12 hasta el capítulo número 16. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, amigo oyente, encontramos el tribunal de la justicia divina, la ira de Dios, la condenación y la justificación. En Romanos capítulo 1, versículo 5. En los primeros capítulos de Romanos, el apóstol Pablo nos describe, amigo oyente, un caso legal que podríamos titularlo: el Supremo Creador acusa a sus pecaminosas criaturas. Podemos ver, amigo oyente, que el caso que se ventila aquí en esta maravillosa epístola, en el tribunal de la justicia divina, es que el Supremo Creador acusa a sus pecaminosas criaturas. Este es el aspecto, amigo oyente, que nos presenta esta maravillosa epístola. Y luego encontramos el secretario del tribunal. Como usted sabe, amigo oyente, en todo tribunal humano se necesita una persona que tome toda la información, que tome todas las notas del caso que se está ventilando. Y en el capítulo número 1, versículo 1 hasta el 17, aquí encontramos, amigo oyente, el secretario de este tribunal. Y el escritor dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Ahora, amigo oyente, en el versículo número 1 de esta lectura, encontramos las palabras de San Pablo. Y él dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Aquí encontramos, amigo oyente, la elección de Pablo para el evangelio. Encontramos que él dice que era un siervo, un esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstoles. Hay dos requisitos, amigo oyente, muy importantes que era necesario para el apostolado. Bendito sea el nombre del Señor. Número 1. Es muy importante que lo notemos. En base al seguimiento de la Escritura, en base a lo que sigue y dice la palabra del Señor, el apóstol San Pablo nos menciona, amigo oyente, sobre estos dos requisitos que eran necesarios para que una persona sea considerado un apóstol del Señor Jesucristo. El primer requisito es haber visto al Señor Jesús. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 1, el apóstol San Pablo nos habla, amigo oyente, del primer requisito. Y él dice: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor.
En el versículo número 8 del capítulo número 15 y versículo número 9, el apóstol San Pablo dice: y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Amigo oyente, estos dos requisitos eran necesarios para que en los tiempos bíblicos de la iglesia primitiva a un hermano se considerara como apóstol de Jesucristo. Número 1, dijimos, tenía que haber visto al Señor. Y número 2, tenía que ser llamado directamente por Dios. No es que otro iba a orar por él para que recibiera el apostolado. Esto no es lo que dice la Biblia. Estamos viendo un hecho que nos presenta el apóstol San Pablo, donde él nos habla sobre estos requisitos: haber visto al Señor, y segundo, haber sido llamado directamente por Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, amigo oyente, encontramos esto, que su llamamiento, el llamamiento del apóstol, debía proceder de Dios mismo. Este es un requisito muy importante que lo necesitamos entender. San Juan capítulo 6, verso 70. Hechos de los Apóstoles capítulo 9, verso 15. Yo considero, amigo oyente, viendo estos puntos de vista tan interesantes, ningún hombre debería entrar en el ministerio a menos que sea llamado por Dios. Estas son las reglas importantes, amigo oyente, que establece el Señor Jesucristo. Y esto lo declara Él en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 16, y San Mateo, capítulo 9, verso 38, y Hebreos, capítulo 5, verso 14. Retomaré en este momento lo que dice San Juan en su Evangelio, en el capítulo 6, versículo 70, y él dice: Jesús le respondió: ¿no os escogí yo a vosotros, los 12, y uno de vosotros es el diablo? En el versículo número 9 de Hechos de los Apóstoles, versículo número 15, el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este. Aquí el escrito está hablando del apóstol San Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Amigo oyente, San Pablo nos está presentando en la escritura a los romanos, cuando él dice en el versículo número 1 del capítulo 1 de la epístola, dice Pablo, llamado a ser apóstol. El llamado tenía que ser directamente de Dios. Pero en San Juan capítulo 15, versículo número 16, nuestro Señor Jesucristo sigue diciendo acerca de este tema que estamos hablando, sobre lo necesario que para ser constituido un apóstol tenía que haber visto al Señor Jesucristo y tenía que ser llamado directamente por Dios. Y él dice: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que llevéis y vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé.
En San Mateo capítulo 9, verso 38, el Señor Jesucristo dijo: Rogad pues al Señor de la mies, que envíe obreros a la mies. Amigo oyente, aquí entendemos bien claramente que la persona tiene que ser llamado por Dios. Y la Biblia dice: rogad pues al Señor de la mies. Es el Señor de la mies el que envía a los obreros que Él ha llamado, amigo oyente, a trabajar en su mies. En Hebreos 5:14 dice el escritor: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahora, amigo oyente, encontramos que San Pablo dice en el versículo 1 también que es apartado. ¿Qué significa eso, lo que el apóstol San Pablo está hablando? Amigo oyente, el apóstol era un santo apartado. Hay 3 separaciones específicas, amigo oyente, que se dieron en la vida del apóstol San Pablo. Y vamos a ver para que usted en este momento entienda esta maravillosa declaración. En su nacimiento, en Gálatas capítulo 1, verso 15, el apóstol San Pablo dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia. Ahora entendemos, amigo oyente, que para ser apóstol tiene que ser llamado por el Señor. Aquí el apóstol, bajo la iluminación del Espíritu Santo, dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia. Luego, amigo oyente, el siguiente aspecto de separación que encontramos en la vida del apóstol San Pablo, en el camino a Damasco, Hechos capítulo 9, verso 15, dice el Señor en su palabra: y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este. Ve la separación, amigo oyente, que el Señor Jesús escogió al apóstol San Pablo. ¿Para qué lo escogió? Allí, amigo oyente, entendemos ahora más profundas esa palabra que el Señor dijo en San Mateo en el texto leído anteriormente: rogad al Padre de la mies, que envíe obreros a la mies. Y es el Padre, amigo oyente, que escoge a sus obreros para enviarlo a trabajar a su mies. Y el Señor dice en su palabra: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. La tercera vez que San Pablo, amigo oyente, es apartado fue en Antioquía, en Hechos capítulo 13, versículo 1 y 2. Su llamamiento encontramos aquí al ministerio. Dios lo apartó y Dios lo envió también. El escritor dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versos 1 y 2. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Ve, amigo oyente, ¿quién es el que llama a las personas?
¿Quién es el que elige a las personas? El Espíritu Santo aquí habló y dijo, amigo oyente, lo siguiente: es la voz del Espíritu Santo. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Dice la palabra, he llamado. Amigo oyente, es Dios quien llama a la persona. Por eso, amigo oyente, los requisitos del apostolado. Dijimos primero, tenía que ver al Señor y tenía que ser llamado por el Señor. El segundo requisito. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí el escritor nos dice bien claramente, dice, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Amigo oyente, Pablo fue separado por y para Dios, como lo fue Jeremías. Encontramos ejemplos tan preciosos de hombres que Dios los apartó para el servicio de su ministerio, para el servicio de su obra. Y encontramos en el libro de Jeremías, donde nos presenta otro ejemplo, cómo Dios aparta a sus siervos para el trabajo en el ministerio. Amigo oyente, es Dios quien aparta a los obreros para que trabajen en la obra del Señor. Y aquí encontramos en Jeremías capítulo 1, verso 5, antes que te formase en el vientre te conocí. Entiende, amigo oyente, los grandes propósitos divinos de Dios, que antes que el profeta Jeremías fuese formado en el vientre, Dios lo conocía y Dios lo iba a llamar para el servicio de este ministerio. Y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Otro ejemplo importante que encontramos, amigo oyente, de las personas que nos enseña la Biblia, que han sido apartados para el servicio de Dios. El siguiente ejemplo es Juan el Bautista. San Lucas capítulo 1, verso 15. Dice la palabra del Señor: porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Amigo oyente, qué maravilloso es entender la palabra. ¿Cómo es que Dios trabaja en su obra? ¿Quién es el que llama para el trabajo en la obra de Dios? Amigo oyente, es bien claro en las escrituras que hemos leído. Es Dios quien aparta a la persona. Es Dios que llama a la persona para que ejecute y lleve el programa que Dios tiene diseñado, realizar y ejecutar con la persona que Él llama. Ahora, amigo oyente, encontramos en los versículos 1, donde encontramos un tesoro de información muy maravillosa, la explicación del Evangelio. Romanos capítulo 1, verso 2 al 5. Mire lo que dice la palabra, que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia, el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones,
por amor de su nombre. Amigo oyente, es muy importante que lo comprendamos. Esto no es nuevo. Pablo decía que los profetas del Antiguo Testamento hablaron de ello. Él cita, amigo oyente, el Antiguo Testamento en Romanos, no menos de 60. Y una vez en este escrito y en sus 14 libros, amigo oyente, él hace mención de estas cosas que no son nuevas. Él lo dice, amigo oyente, que se encuentra en las Sagradas Escrituras. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, amigo oyente, este punto de vista que le he citado refuta completamente las pretensiones de las sectas de declarar, amigo oyente, verdades nuevas, exóticas, acerca del Evangelio. Se ha dicho correctamente que si algo, amigo oyente, es nuevo, probablemente no es verdad. Y si es verdad, no es nuevo, porque San Pablo dice aquí una explicación contundente. Y él dice que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, amigo oyente, encontramos aquí algo maravilloso. Fue manifestado mediante la encarnación. Pablo habla del nacimiento virginal de la humanidad de Cristo. Es lo que encontramos en los primeros 5 versículos de esta maravillosa epístola. En el capítulo 1, versículo 3, donde dice: Cristo es de el linaje de David. Fue proclamado, amigo oyente, por medio de la resurrección. La palabra griega que se usa aquí para declarado, amigo oyente, el versículo 1 y versículo 4, es oris, de donde procede nuestra palabra en el castellano de horizonte, que significa, amigo oyente, marcado por señales ciertas. Lo que quiere decir, amigo oyente, que Cristo, el Hijo de Dios, es bendito sea el nombre del Señor, es el linde claro entre la tierra y el cielo. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora veamos esta maravillosa exposición de San Pablo cuando habla de la humanidad del Señor Jesucristo. Como se puede ver, amigo oyente, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 40 y 52, donde nos habla este escrito, que el Señor creció, y el niño crecía, y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, en gracia para con Dios, hombres. Siguiendo, amigo oyente, esta maravillosa presentación de San Pablo, veamos ahora. Tenía apariencia humana. San Juan capítulo 4, verso 9, y dice: la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber,
que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Ve, amigo oyente, Jesús tenía una apariencia humana. En San Juan capítulo 20, verso 15, Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Entendemos, amigo oyente, que la apariencia del Señor era una apariencia de un hombre, de un ser humano. Encontramos también, amigo oyente, sus necesidades físicas, siguiendo la explicación del apóstol San Pablo acerca de nuestro Señor Jesucristo, que él dijo, y el escrito sagrado dijo, que es del linaje de David. Nuestro Señor Jesucristo tuvo hambre. San Mateo capítulo 4, verso 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. También, amigo oyente, la Biblia dice que tuvo sed. San Juan 19, 28 dice el escrito: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Ahora, otro aspecto que encontramos de él: se fatigaba. En San Marcos capítulo 4, verso 38 dice el escrito: y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y lo despertaron, y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? También otro aspecto, amigo oyente, sobre este aspecto de la humanidad es que el Señor lloró. En San Juan 11:35 dice el escrito: Jesús lloró. También, amigo oyente, el Señor sufrió. Y aquí encontramos en el escrito del apóstol Pedro, cuando dice en la primera epístola, capítulo 2, verso 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Amigo oyente, también se habla de su deidad, como podemos ver, y lo llaman Dios. En Tito capítulo 2, verso 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Otro aspecto importante, amigo oyente, es que Él es eterno. Apocalipsis capítulo 1, verso 8 y 18 dice el escrito: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y el que vivo, yo estuve muerto, mas aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Amigo oyente, otro aspecto importante que encontramos en la persona del Señor Jesucristo: Él es inmutable. Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Alabado sea el nombre del Señor. Él es omnipotente. Amigo oyente, veamos lo que nos dice Hebreos, capítulo 1, verso 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amigo oyente, Él es omnisciente.
Colosenses capítulo 2, verso 3 dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Él es omnipresente. San Mateo capítulo 18, verso 20 nos habla, amigo oyente, de estas ambas naturalezas, como lo dijo el profeta Isaías también, en el capítulo 9, verso 6, y también Gálatas capítulo 4, verso 4. Pero veamos lo de San Mateo 18, 20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Porque un niño nos es nacido, dijo Isaías, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Gálatas capítulo 4, verso 4, dice el escritor, pero cuando vino el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, amigo oyente, otro aspecto importante que encontramos concede, amigo oyente, a la vez tanto la salvación como la oportunidad del servicio. Veamos ahora el testimonio de Pablo aquí. Y dice, por quien recibimos la gracia y el apostolado. En el versículo número 5 del capítulo 1 de la lectura de hoy, encontramos, amigo oyente, aquí, que concede a la vez tanto la salvación como la oportunidad de servicio. Y aquí, amigo oyente, observamos que la gracia precede al apostolado. Bendito sea el nombre del Señor. Observemos esta nota muy importante, amigo oyente, que la gracia precede al apostolado, pues nos necesitamos la conversión antes de poder servir. En 2 de Corintios capítulo 11, versos 13 y 15, amigo oyente, se habla del ministerio de inconversos. Jesús tiene que decir, ven y sígueme, antes de poder declarar, id por todo el mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Esto es el modelo, amigo oyente, que nos enseña la palabra. Y espero que Dios nos añada bendición. En 2 de Corintios capítulo 11, versos 13 y 15, encontramos lo siguiente. Porque estos son falsos apóstoles. Ve, amigo oyente, lo que nos dice la palabra. Y aunque se llaman apóstoles, y aunque la gente puede llamarlos apóstoles, pero mire lo que dice Corintios 2, capítulo 11, verso 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Mire las palabras contundentes del apóstol, amigo oyente. ¿No le parece que son claras? No necesita interpretación. Aquí no necesita mucha exégesis o traducción de los léxicos griegos, amigo oyente. Es bien claro el apóstol cuando dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño también. Sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Bendito sea el nombre del Señor.
Amigo oyente, esta maravillosa declaración del versículo número 5 del capítulo 1 es maravillosa. Ahora, desprendemos otra parte importante de este versículo, que se recibe, amigo oyente, por fe. En Romanos capítulo 5, verso 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, amigo oyente, se recibe por la fe. Este es el camino que nos enseña la Escritura. Esto, amigo oyente, es lo que nos abre las Sagradas Escrituras. ¿Cómo se recibe? Se recibe por fe. En Efesios capítulo 2, versos 8 y 9 dice el apóstol San Pablo: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, y no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, amigo oyente, encontremos otra exposición gloriosa en el capítulo 1, versos 6 al 15. Aquí vamos a encontrar la gratitud de Pablo por el Evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. En este escrito glorioso que vamos a leer, vamos a encontrar la esencia de la gratitud del apóstol Pablo por el Evangelio. Amigo oyente, cada uno de los hijos de Dios, al igual que el apóstol San Pablo, al igual que todos los cristianos de la historia, al igual que todos los hermanos de la iglesia primitiva, había una gratitud por el Evangelio que habían oído. Amigo oyente, es necesario que usted también, al igual que el apóstol San Pablo, tenga una gratitud profunda por el Evangelio que un día se le predicó a usted. Y por esta gracia de la predicación del Evangelio, usted fue salvo. Pero veamos desde el punto de vista del apóstol San Pablo, cómo expresa esta gratitud hacia el Evangelio. Y él dice en el versículo número 6 del capítulo 1, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el Evangelio. Vea la gratitud de San Pablo, amigo oyente. ¿Cómo servía él al Evangelio? ¿De qué manera él lo hacía? El verso 9 dice: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. En el versículo 10, rogando que de alguna manera tenga el fin por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Dejemos esta parte hasta aquí, amigo oyente, porque llegamos a la conclusión de esta maravillosa clase del día de ahora. Pero le invito a la próxima audición. Mientras tanto, el Señor no ha venido. Le deseo que el Señor le bendiga ricamente.
Amén.